Un saludo a todos los cristianos que nos están viendo a través del internet. Deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón que Dios esté bendiciendo ricamente su vida y que este vídeo pueda ser un alimento espiritual para su alma. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta sus hogares a través de este medio tan poderoso y tan usado hoy en día que es el internet. Deseamos por medio de este estudio poder transmitir algo que va a ser muy importante para la vida de la iglesia hoy en día. Sabemos que hay muchas inquietudes en el corazón humano acerca de cómo el cristiano debe de honrar, cómo el cristiano hoy en día debe de glorificar a Dios en el acto de dar. Sabemos que por todos los medios de difusión están transmitiéndose muchos mensajes que no tienen ninguna base bíblica sobre este tema de el dar, del ofrendar a Dios, y entonces queremos que la iglesia de Jesucristo glorifique a Dios en todas partes del mundo en este acto de entregar a Dios de lo mucho que Él nos da. Y vamos a compartir una serie de estudios que se titula El cristiano y su dinero. El cristiano y su dinero. ¿Debe el cristiano diezmar? ¿Debe la iglesia de Jesucristo en estos tiempos actuales dar el diezmo para la iglesia? ¿O debe el cristiano ofrendar voluntariamente? Vamos a obtener la respuesta de estas interrogantes en toda esta serie de estudios. Es por eso que es importante que usted, querido amigo, querido hermano, no se pierda ninguno de estos estudios, porque al final usted bíblicamente va a sacar su conclusión. La Biblia es el manual que Dios nos ha dejado, es la regla de fe y conducta del cristiano. Y hoy en día, pues, hemos dejado a un lado la palabra de Dios y se están predicando opiniones humanas, se están predicando muchos conceptos bonitos, pero que están muy lejos de la realidad de la palabra de Dios. Y después de haber estado en oración por un largo tiempo y de haber estado estudiando la palabra de Dios en este tema, vamos a compartir con el mundo lo que Dios quiere de su iglesia para estos tiempos actuales en este acto de dar. Y vamos a compartir algunos estudios, algunos temas, un aproximado de unos 5 temas bíblicos sobre cómo el cristiano debe de dar a Dios. El primer tema que vamos a compartir es cómo daba Israel a Dios. Cómo Israel en el antiguo pacto honraba, glorificaba a Dios en este acto de dar. Vamos a ver también, como un segundo tema de esta serie, qué apoyos bíblicos tienen los predicadores sanos. No vamos a hablar de aquellos predicadores que tuercen la palabra de Dios y que han hecho mercadería de la fe, sino vamos a hablar de esos predicadores sanos que ellos enseñan el diezmo. Y vamos a ver qué apoyo bíblico tienen ellos para enseñar que el cristiano, que la iglesia actual debe dar el diezmo. Vamos a compartir también y vamos a ver en qué se basan los predicadores sanos para enseñar que no debemos diezmar, sino dar voluntariamente, o sea, una ofrenda al Señor. Y vamos a compartir también un cuarto tema de esta serie, El cristiano y su dinero, que se va a titular ¿qué está teniendo influencia en nuestras vidas a la hora de dar según hemos prosperado? O sea, ¿por qué damos tan poco? ¿Qué está teniendo influencia en nuestras vidas que no le damos a Dios lo que realmente a Él le pertenece? Y vamos a ver 1 o 2 temas más que les invito a todos a no perderse ninguno de ellos y pueden dejar luego sus comentarios ahí debajo del vídeo. Vamos a compartir el primer tema y este tema se titula ¿Cómo daba Israel a Dios?
En cierto sentido, hermanos míos queridos, y en algunos aspectos, la nación de Israel es el modelo de la iglesia, y de sus vidas sacamos principios para nosotros relacionarnos hoy día con el Señor. Vamos a ver cómo ellos honraban a Dios en este acto tan precioso de dar. Tenemos que partir en primer lugar de la base de que Dios es quien formó la nación de Israel. Dios es su Dios, Israel es su pueblo escogido, es su nación escogida, y la tierra que Dios les dio a ellos es propiedad de Dios, y que Dios tiene todo el derecho de decirle a ellos lo que ellos deben hacer con esa propiedad que Dios les da. Vamos a tenerlo un poco más claro en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, los versículos del 10 al 12. Y quisiera que usted ahí desde casa siguiera la lectura de la palabra de Dios, porque es muy importante que sea la palabra de Dios la que hable a nuestros corazones y no la palabra humana. Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 10 al 12. Dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Aquí en el libro de Deuteronomio, Moisés está haciendo un llamado a la nación de Israel y le está haciendo todo un recuento de la ley para que ellos tuviesen bien frescas en sus mentes y en sus corazones las enseñanzas, las leyes, los mandamientos, los estatutos de Dios a la nación de Israel. Ellos estaban ya muy próximos de entrar en la tierra prometida, de conquistar toda aquella tierra, y entonces ellos debían vivir como Dios les había dicho en este peregrinar hacia la tierra prometida, de Egipto hacia la tierra prometida, que tardaron unos 40 años. Ahora, entre las cosas que ellos debían guardar, obedecer, estaba también el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Bueno, el diezmo es una palabra, la palabra diezmo significa la 10ª parte de algo, o sea, el 10% de un todo. ¿Qué era lo que los hebreos debían diezmar? La ley establecía que ellos debían diezmar la simiente de la tierra, es decir, todo lo que la tierra produjera, o sea, las cosechas. Ellos debían diezmar el fruto de los árboles, debían diezmar las vacas y también las ovejas, y así todo animal que pasara debajo de la vara. Vamos a ir todos a Levíticos capítulo número 27, los versículos del 30 al 34, donde vienen bien detallado lo que ellos debían diezmar a Dios. Dice el libro de Levíticos capítulo número 27, versículo del 30 al 34, lo siguiente, dice: Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Vemos aquí, hermanos, un paso de fe. Moisés está hablando a la nación de Israel en este libro de Levíticos, lo que Dios estaba ordenando a la nación de Israel, pero era para algo futuro.
pero era para un tiempo posterior. Ellos todavía estaban vagando por el desierto, ellos todavía estaban caminando en pos a la tierra prometida. Es un paso de fe, porque aún no tienen tierra para cosechar, aún no tienen los animales, aún no tienen viñas, aún no tienen las cosas que ellos debían diezmar. Están comiendo maná del cielo, están tomando agua de la roca, están bebiendo de donde Dios le está dando, están comiendo codornices del cielo, están siendo alimentados por Dios, pero aún no han llegado a la tierra prometida. Es un paso de fe, es un paso de obediencia. Dios les está diciendo lo que ellos deben hacer cuando lleguen a la tierra prometida. La forma de dar el diezmo del ganado era así. El dueño contaba los animales cuando iban saliendo a pastar, y 1 de cada 10 era dado a Dios. De ese modo no se daba la posibilidad de elegir los animales inferiores para el diezmo, ni de las vacas, ni de las ovejas, ni de ningún otro animal que pasa bajo la vara, sino que el diezmo no se podía redimir de los animales. Sin embargo, sí se podía redimir el diezmo de las cosechas, del fruto de los árboles, pero había que añadir la quinta parte del total de esa ofrenda. Ahora, ¿a quién se entregaban los diezmos? ¿A quién se les entregaba? Bueno, había que dárselo a los levitas. Vamos a ir todos a Números, el libro de Números, capítulo número 18, los versículos 21 al 32. Y es un pasaje precioso que tiene que ver mucho con este tema que estamos tratando. Dice Números 18, 21 al 32 lo siguiente: y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su impiedad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, serán contados a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiere ofrecido lo mejor, la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Vemos aquí que los diezmos había que entregárselo a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los descendientes de Leví. Sabemos que Dios llamó a Abraham. De Abraham tomó a uno de sus hijos llamado Isaac. De Isaac escogió conforme a su propósito para traer por medio de su descendencia al Salvador del mundo, escogió a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. De estos 12 hijos, uno de esos hijos se llamó Leví, y sus descendientes son los levitas. 12 tribus salieron de aquí, y cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, toda esa tierra fue dividida en 12 porciones.
pero a los levitas no se les dio porción, sino que Efraín y Manasés, los hijos de José, hijos que le nacieron allá en Egipto, ellos llegaron a ocupar una de las tribus también de Israel, uno por la parte de José y otro por la parte de Leví, y entonces dividieron allí toda la tierra de Canaán en 12 porciones, cada uno cogió su parte, pero los levitas no tuvieron territorio en la tierra de Canaán, sino que su heredad iba a ser los diezmos de los hijos de Israel. Todos esos diezmos iban a ser para ellos, porque ellos se iban a consagrar, se iban a dedicar a las labores del tabernáculo, y que luego más tarde fue el templo, cuando en los días de Salomón se edificó el templo. Cuando ellos conquistaron Canaán, al menos en los tiempos de los jueces, en el tiempo cercano a Samuel, el tabernáculo se encontraba en Silo, y allá iban ellos a ofrecer sus diezmos allá a Silo. Y luego, pues repito, más tarde David llevó el arca a Jerusalén, y allá en Jerusalén, pues en los tiempos de Salomón se construyó el templo. Y los levitas debían servir y eran los encargados de todo lo que se hacía, se ministraba en el tabernáculo de reunión. Y entonces la porción de ellos, su heredad, iba a ser los diezmos. Aunque en todas estas 12 regiones que estaba allí, pues Israel, en la tierra de Canaán, tenían ellos ciudades, y llegaron a tener unas 48 ciudades, según Josué capítulo 21, versículo 41. Habían ciudades para los levitas, y llegaron a tener, repito, 48 ciudades. Estos son los levitas. Entonces vamos a ver Números 18, 24, dice así: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel, no poseerán heredad. Ellos no poseyeron heredad ninguna, sino que los diezmos fueron su porción. Ahora, los levitas no debían guardar para sí todo el diezmo. Tenían instrucciones de presentar una ofrenda mecida que debía salir del diezmo y que representaba el diezmo de los diezmos. Dice aquí el versículo 26, y vamos a buscarlo, de ahí en Números 18, el pasaje que estamos leyendo, el versículo 26. Dice el versículo 26: así hablaréis a los levitas y les diréis, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, que aún los levitas cogían de sus hermanos de las demás tribus el 10%, pero de ese 10% que ellos cogían debían de dar también el 10% a Jehová, que ofrecían ofrendas mecidas a Dios. Ahora también, del 90% que a los israelitas de otras tribus le quedaba, ese 90% pues ellos hacían muchas cosas más, hacían muchas ofrendas más a Dios, de ahí ayudaban a los pobres, de ahí ofrendaban, de ahí daban limosna, muchas cosas más, pero el 10% de todo lo que sus tierras producían, de todo lo que sus árboles frutales daban, de todo lo que su ganado pues daba, el diezmo era consagrado a Dios, era la heredad de los levitas. Ahora, ¿dónde debían los hebreos ofrecer sus diezmos? ¿Dónde? Debían llevarlos al lugar que Dios escogiere de entre las tribus para poner allí su nombre. Estamos hablando todavía de antes de entrar en la tierra prometida. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 6 dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, esta buscaréis y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, que significan promesas, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. O sea que Israel no únicamente daba a Dios los diezmos, sino que miren cuántas cosas más daban a Dios. Daban ofrendas voluntarias,
hacían votos, hacían promesas a Dios, y Dios, por medio de esas promesas, pues recogía todo eso que Dios le prometía a Dios. Y también ofrecían holocaustos, diezmos, primicias de la vaca, los primogénitos del ganado le pertenecían a Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todas estas cosas, hermanos míos queridos, debía de ofrecer Israel a Dios, y esta era la manera que ellos tenían para honrar, para glorificar al Creador del universo. Vamos a leer ahí también en Deuteronomio capítulo número 12, los versículos 13 y 14. Dicen así los versículos 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofreceréis tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. O sea que los israelitas no debían ofrecer sus diezmos a Dios donde ellos quisiesen, donde a ellos les parecía mejor, sino en el lugar exacto que Dios señalara para que ellos llevaran sus diezmos, sus ofrendas, sus holocaustos, sus primicias. Ellos debían llevarlo al lugar exacto. Recordemos que en los tiempos de los reyes, pues muchas veces Israel sacrificó en los lugares altos, debajo de los árboles, y fue una abominación para Dios. Fue una idolatría, donde muchas veces adoraban ídolos, donde muchas veces estaban sacrificando, pero no sacrificaban a Dios, sino a los ídolos, tanto por el lugar como por a la persona a la cual estaban ofreciendo. También dice aquí los versículos 17 al 19 lo siguiente. Dice: ni comeréis en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tu vaca, ni de tus ovejas, ni los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comeréis en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Sabemos que ese lugar, repito, fue en Silo, y luego más tarde fue también en Jerusalén. Jerusalén se encontraba a una gran distancia del pueblo donde vivían muchas personas, y si eso sucedía, transportar los diezmos de su cosecha podía representar un problema, pero siempre tenían la posibilidad de llevar sus diezmos en dinero y luego pues hacer compras allí bien cercanas. En Deuteronomio capítulo número 14, en Deuteronomio capítulo número 14, los versículos 22 al 27, nos dicen algo interesante que debemos tener en cuenta a la hora de compartir este tema. Vamos a buscarlo y voy a darle la oportunidad de que usted también lo busque ahí en casa. Deuteronomio capítulo 14, versículo número 22 al 27, dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Está bien? Cada año. Y comeréis delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Hermanos míos queridos,
Dios siempre menciona mucho al pueblo de Israel que no desampare al levita, porque el levita no iba a tener territorio, no iba a tener tierra. La tierra, la porción de ellos, su heredad, iba a ser el diezmo de lo que pudieran dar las cosechas de las demás tribus. Ese diezmo era su porción, y de ese diezmo ellos debían apartar el diezmo para Dios también, como una ofrenda mecida. Pero ya vemos aquí, hermanos, que si el lugar que Dios escogiere para poner allí su nombre le quedase muy lejos a algún israelita que viviese muy lejos tal vez de Jerusalén, por ejemplo en los tiempos de David o en los tiempos de Salomón, pues ellos podían vender allí su diezmo, coger el dinero en su mano y cuando estaban bien cerca, pues poder comprar lo que ellos quisiesen y tener allí para comer delante de Dios, y cada año venían y daban el diezmo allí a los levitas. El diezmo de la cosecha se hacía cada 6 años. Recordemos que en el año 7 Israel dejaba el campo así como estaba, no lo cosechaba, dejaban la tierra descansar en el año 7. Ese año ellos no daban el diezmo de las cosechas. Sin embargo, cada 3 años, la 10ª parte de sus cosechas debían ofrecerse en la localidad de cada cual. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo número 14, versículos 28 y 29, lo siguiente. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29 dice: a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus casas, lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que habitar en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciere. Vemos ahora aquí que Israel pues cogía el diezmo del año tercero y lo comía en sus ciudades con el levita, con el extranjero, con el huérfano, con la viuda. Y entonces allí, pues, con los pobres, con los necesitados, pues comían juntos y probablemente hacían una cena espiritual donde seguramente se daba a los necesitados para su mantenimiento diario. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo número 26, versículo 12, dice así: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán de tus aldeas, y comerán en tus aldeas, y se saciarán. O sea que debían de esos diezmos también, pues en el año tercero, ayudar a los pobres, a los necesitados, a los levitas. Daban a los levitas, daban al huérfano, daban a la viuda de esos diezmos. Es precioso cómo Dios siempre ha tenido en todos los tiempos cuidado de los pobres, cuidado de los necesitados del mundo. Aquí en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19 al 22, dice lo siguiente. En Deuteronomio capítulo número 24, versículo 19 al 22 dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos y no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimiés tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Dios siempre ha tenido cuidado en todos los tiempos de los pobres, de los necesitados del mundo, y ha dejado al pueblo de Israel, le dio estas instrucciones de dejar en el campo, pues lo que dejen detrás, las gavillas que queden en el campo, no vuelvan para recogerla porque les pertenecen a los pobres. El libro de Ruth es un maravilloso ejemplo de estas cosas. Creo que todos conocemos mucho del libro de Ruth, cómo Ruth volvió de Moab
volvió con Noemí a los campos de Belén y cómo allí fue a recoger gavilla tras los segadores y fue al campo de Booz y recogió todo aquel año, y pues cómo el mismo Booz mandó a los sirvientes, a las personas que estaban al frente de las labores del campo, a dejar hasta gavillas allí en el campo para que Ruth las recogiera. Dios siempre ha tenido cuidado de cada ser humano. Dios es el que alimenta las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y Él las alimenta. Dios es el que viste los lirios del campo, y Dios tiene cuidado de toda su creación. En el universo, o sea, en el mundo, hay alimento para dejar de producir la tierra por aproximadamente 7 años, pero están desgraciadamente muy mal repartidos. Mientras que hay lugares donde se le está echando el alimento que es de las personas, se le está echando a los cerdos y a otros animales. En África y en otros países del mundo, el ser humano no tiene el alimento necesario para su sostenimiento, pero en el mundo hay para dejar de producir la tierra por aproximadamente 7 años. Vamos a ver algunos ejemplos de ocasiones cuando Israel dio a Dios el diezmo. Y vamos a ir todos al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 31, versículo 5. Dice así. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 5 dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Como Israel, cuando ocupó la tierra de Canaán, cuando ellos conquistaron en los tiempos de Josué la tierra de Canaán, pues ellos practicaron el diezmo. Ellos honraron, ellos glorificaron a Dios en el momento de dar, en el momento de desprenderse de las cosas que Dios les había bendecido, Dios les había dado y Dios les había hecho prosperar en sus manos. Hay muchos ejemplos más en los tiempos de Nehemías, capítulo 10, versículos 37 y 38, nos habla también de que ellos estaban pues volviendo otra vez al diezmo, aunque muchas veces Israel se apartaba de Dios, pero en los momentos que se acercaba a Dios, en los momentos que dejaba a un lado la idolatría de aquellos lugares y volvía su rostro al verdadero Dios, pues ellos volvían nuevamente a dar sus diezmos, volvían nuevamente a honrar, a glorificar a Dios en este acto tan precioso de dar. Otras cosas que le pertenecían a Dios, lo vemos como son los primogénitos de los animales. Levíticos capítulo 27 dice lo siguiente: en Levíticos capítulo número 27, los versículos 26 y 27 dice: pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ellos la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a su estimación. Como los primogénitos de cada animal también le pertenecen a Dios, son de Dios, y uno debe de honrar a Dios con esas primicias. También Israel tenía al menos 3 fiestas anuales, tenía 7, alrededor de 7, pero anteriormente comenzaron con 3 fiestas anuales donde no podían venir delante de la presencia de Dios con las manos vacías, sino que debían venir delante de Dios y traer algo para así honrar a Dios. En Éxodo capítulo número 23, podemos buscarlo, Éxodo capítulo número 23, Éxodo capítulo número 23, vamos a buscarlo ahí, del versículo 14 al 16 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La primera es la fiesta de los panes sin levadura. Guardarás 7 días, comerás los panes sin levaduras, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib.
porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La primera fiesta que celebraba Israel era la fiesta de los panes sin levaduras, y eso se conoce como la Pascua, donde ellos celebraban el momento aquel en el cual Dios les sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, por medio de su poder, por medio de aquellas 10 plagas, que la última fue la Pascua, la muerte de los primogénitos egipcios, y que la palabra Pascua significa pasar por encima, pasar por alto. Cómo Dios protegió la vida de los primogénitos israelitas, ninguno murió, ni un pelo de su cabeza cayó a tierra. Sin embargo, todos los egipcios sufrieron la muerte de los primogénitos, así también de los animales, y es por eso que los primogénitos israelitas pues le pertenecen a Dios. Cuando una mujer abría la matriz y esa criatura que venía al mundo era varón, era consagrado a Dios. Es por eso que Jesús fue presentado al templo cuando María cumplió los días de su purificación. A los 40 días Jesús fue presentado al templo porque fue consagrado a Dios, fue nazareno, y también todos los primogénitos pues le pertenecen a Dios. Y esta fiesta pues la hacía Israel, que era la Pascua, que la celebraban los judíos, y que era algo también que era como un rito que iba pasando de generación a generación, y fue un estatuto perpetuo que Dios mandó a la nación de Israel en el antiguo pacto, para que cuando las nuevas generaciones preguntasen, bueno, ¿qué es este rito vuestro? Y ellos dijeran, bueno, estamos celebrando el día en el cual comimos la Pascua en Egipto, donde Dios condenó, donde Dios mandó sus juicios a Egipto y murió todo primogénito egipcio, y Dios conservó la vida de los israelitas. La segunda fiesta que ellos debían guardar, dice el versículo 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esta era la segunda fiesta que hacían, la fiesta de las siegas, conocida también como Pentecostés. Fiestas judías que se celebraban 50 días después de las Pascuas, y que estaban celebrando pues la recogida de los primeros frutos, y donde venían a Jerusalén en los tiempos de Jesús, venían personas de diferentes lugares del mundo, judíos piadosos, venían ahí a Jerusalén pues a celebrar esta fiesta, y venían por supuesto con algo en sus manos, y que es precisamente un día como este, la llegada del Espíritu Santo, cuando los discípulos de Cristo, unas 120 personas, estaban orando, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas, y todos se quedaron asombrados porque habían judíos de diferentes lugares del mundo. La tercera fiesta, sigue el versículo, dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Este es el fin de la cosecha. Según entendemos, el pueblo celebraba esta fiesta también en los tiempos de Jesús en Jerusalén, y comían juntos como nación, como un solo pueblo. Donde estaban celebrando en esta última fiesta, pues ya la culminación del año, de todas las labores agrícolas que realizaban, y donde celebraban pues la bendición de Dios, la prosperidad de Dios sobre sus vidas. La nación, la tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida por Dios, porque Dios daba bendición a la labor de sus manos. En aquel entonces, no dar el diezmo, estamos hablando de la nación de Israel, cómo Israel honraba a Dios en la forma de dar. En aquel momento, no dar los diezmos era considerado una maldición, y también pues era considerado como un pecado, o sea, era robarle a Dios no dar los diezmos. Vamos a verlo en Malaquías capítulo número 3. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo número 3. Vamos a ver qué nos enseña. Malaquías capítulo número 3, los versículos del 6 al 12. Dice, porque yo Jehová no cambio. Dios es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Precioso este pasaje, hermanos. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, dice el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos míos queridos, la palabra alfolí significa lugar destinado a guardar el grano de los cereales o la sal, era en los almacenes. Ahí está Nehemías capítulo 13, versículo 12, que nos menciona esto. Vemos hasta aquí cómo Israel pues ofrendaba a Dios, daba diezmos, hacía voto, hacía holocaustos, hacía ofrendas voluntarias. Israel honraba y glorificaba a Dios, pues como un mandamiento debía dar los diezmos, y esta era la manera de ellos relacionarse con Dios, este era el modo de ellos adorar a Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios, con sus bienes. Daban también, recordemos, las primicias, o sea, lo primero de los primeros animales, los primogénitos de los animales eran consagrados a Dios. Hermanos míos queridos, hasta aquí este estudio. Vamos a ir meditando en la palabra de Dios. Es el Antiguo Testamento. Aquí no encontramos ningún mandamiento para la iglesia de hoy en día. Es una ley para la nación de Israel y sacamos principios para nuestra vida. Vamos a sacar principios para nuestra vida, y cuando uno da a Dios abundantemente, no siendo pues una persona retenedora de lo que tenemos, sino que somos dadivosos, somos bondadosos a la hora de dar generosamente, pues vemos un Dios proveedor. Porque muchas veces tenemos a Dios como el Salvador, como el Señor, pero no tenemos a Dios y lo vemos como un Dios que provee para las necesidades de sus hijos, como el Dios que creó el universo, pero que aún lo sustenta, que aún lo cuida y que aún lo gobierna. La Biblia dice que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Dios tiene el conocimiento de todo, y todo pues obra conforme al plan y al propósito de Dios. Que Dios le bendiga muy ricamente, y vamos a seguir con esta serie de estudios. El próximo estudio que vamos a tratar es qué apoyo bíblico tienen los predicadores de doctrina sana para decir que el diezmo es bíblico. Entonces, que Dios le bendiga muy ricamente, y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Que Dios bendiga y prospere su economía, y que usted pueda ser un pilar en su iglesia para bendición de la iglesia, para bendición de multitudes.